Adelante. Entonces, Sony 5, en principio, luego puede ir entrando más gente, generalmente sucede, ¿vale? Entra un poquito más gente más adelante y yo les voy aceptando. Pero de momento, pues voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, Carlos. Muy Carlos buenas. Hernández Castellanos, doctor en Ecología Terrestre por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor asociado a la Unidad de Ecología de dicha universidad y además investigador postdoctoral en el CREA, que es un centro de investigación público dedicado a la ecología terrestre y el análisis del territorio con sede en la Universidad Autónoma de Barcelona también. Y además de ello, está realizando actividad de investigación vinculada también a la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, es un placer contar con Carlos hoy para estas charlas porque su interés y actividad científica en realidad tocan un montón de campos, ¿no? Desde las redes tróficas de macroinvertebrados del suelo a estudios de ecología en hormigas, pero hoy vamos a contar principalmente con su experiencia en redes planta polinizador, así como la polinización, el proceso de la polinización y el éxito reproductivo o qué factores afectan al éxito reproductivo de las plantas que requieran de la actividad de los insectos para reproducirse, ¿no? Entonces, pues dicho esto, estamos encantados desde Iberozoa de contar con esta ponencia, que no sé, llevamos 2 años haciendo esto, pero es la primera vez que participo y tenemos muchas ganas de escuchar esta charla concretamente y quedará grabada para las personas que la puedan ver más adelante en diferido. Así que bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Y como digo, estamos encantados de tenerte y de contar con tu participación. Y dicho esto, pues cuando quieras podemos empezar a escuchar la charla. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y la presentación. Yo hoy os voy a hablar sobre un aspecto muy importante de las comunidades de polinizadores, que es la manera de cómo dependen y de cómo interaccionan con las plantas con flor. Y cómo entender esa relación nos permite maximizar los esfuerzos de conservación en muchos aspectos de la biología, tanto la biología más fundamental como la biología más aplicada. Primero de nada voy a hacer un repaso muy rápido sobre la diversidad de polinizadores que hay en todo el mundo. Aquí podéis ver que el grupo más diversificado de polinizadores son las mariposas, tanto nocturnas como diurnas, seguido de los escarabajos, las abejas, que es el grupo más importante de polinizadores, que luego nos vamos a centrar un poquito más en detalle con ellas. Otros himenópteros como avispas y hormigas. También tenemos muchísimas moscas que actúan como polinizadoras de muchas plantas con flor. Algunas familias, como los sírfidos y los bombílidos, de hecho son grupos de moscas altamente adaptadas e importantes en algunos sistemas de plantas. Y para acabar tenemos otros grupos menos frecuentes, pero que también actúan como polinizadores potenciales, como los trips, los hemípteros, los saltamontes, etcétera, etcétera. En nuestra casa no tanto, pero en otros sistemas biogeográficos también nos encontramos con pájaros, mamíferos y lagartos, principalmente en zonas del mundo donde los escenarios evolutivos son muy distintos a los que nos encontramos en la península, por ejemplo, en las islas, y nos encontramos que estos grupos de animales vertebrados tienen adaptaciones importantes a la explotación de los recursos de las flores. En total, hay más de 300.000 especies de polinizadores en todo el mundo. Es una cifra bárbara. Yo recomiendo para todo el mundo que esté interesado en conocer más en profundidad la diversidad de polinizadores y concretamente en la península ibérica, este artículo de la revista Ecosistemas, relativamente reciente, que hace un repaso de los grupos de polinizadores más importantes que tenemos en nuestra casa.
Y ahora me voy a centrar en los patrones de diversidad del grupo más importante de polinizadores, que son las abejas. Simplemente para que veáis que somos muy afortunados. En la cuenca mediterránea, por las condiciones climáticas que tenemos, la diversidad de abejas es uno de los puntos más diversos de todo el planeta. Es un hotspot de diversidad. Esto se explica por la diversidad de vegetación y también por las condiciones de temperatura y precipitación, que en conjunto hacen que aquí en la cuenca mediterránea nos encontremos con un acervo de abejas muy, muy importantes. De la misma manera que os he enseñado antes para los polinizadores en general, para las abejas en particular, hay una serie de recursos bibliográficos de referencia que van de la izquierda hacia la derecha, pues concretando un poco el ámbito de nuestro interés. A la izquierda tenemos Las abejas del mundo de Michener, que es la referencia de la diversidad mundial de abejas. En el medio tenemos una obra muy reciente y muy buena sobre biología, ecología y taxonomía de las abejas de Europa. ¿Sí? Y a la derecha, el checklist, el listado de las abejas que hay en la península ibérica. Esta cifra también es muy reveladora. Hay 20.000 especies de abejas en el mundo, 2.000 en Europa y 1.000 en la península ibérica, para que veáis cómo se traslada ese hotspot de biodiversidad a nuestra fauna. Bien, ¿qué son los polinizadores? Los polinizadores, por definición, son visitantes florales. Y son visitantes florales porque principalmente son organismos, animales que buscan recursos, polen y néctar, pero en algunos sistemas también evolucionados para tal fin, también van a buscar parejas sexuales. Hay algunas plantas como las orquídeas que engañan a las abejas y los machos, en este caso, pues son potenciales polinizadores. Es decir, las plantas no solo ofrecen recursos alimenticios, sino que tienen muchas estrategias para que los polinizadores visiten las flores y se lleven el polen y polinicen a los individuos con específicos. Lo que acabo de decir, durante estas visitas se transporta el polen de los órganos reproductivos de unas flores a otras. En este caso vemos un abejorro que se va trasladando de flor en flor, evidentemente de una misma especie, en este proceso en el que él va recogiendo el polen y el néctar, se va impregnando del polen en su cuerpo y va depositando estos granos de polen en los estigmas, que son una parte del aparato reproductor femenino. Este polen germina, se produce la fecundación del óvulo en el ovario de la flor y a partir de aquí se producen los frutos y las semillas. Por lo tanto, aquí en estas fotografías veis multitud de ejemplos que las plantas y los polinizadores establecen interacciones. Interaccionan los unos con los otros y son interacciones mutualistas porque las plantas ofrecen recursos florales, como he dicho antes, principalmente polen y néctar a las abejas para su alimento, y las abejas a cambio ofrecen el servicio de la polinización a estas plantas y por lo tanto garantizan su éxito reproductivo. Dicho esto, voy a introducir el concepto de comunidad ecológica, ¿vale? Es el momento adecuado para introducir este concepto. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es el conjunto de especies, en este caso de plantas y polinizadores, que ocurren en un lugar determinado y que pueden interaccionar potencialmente, ¿de acuerdo? Aquí ya veis cómo la definición teórica de lo que es una comunidad ya incluye las interacciones, ¿de acuerdo? Ya se va vislumbrando toda esta importancia ecológica que tienen las interacciones para el mantenimiento de la diversidad que hay en las comunidades. Y para que os hagáis una idea, las interacciones entre plantas y polinizadores, desde el punto de vista histórico, se han
concebido como sistemas altamente especializados. Y esto es porque los primeros naturalistas, pero incluso entrado en el siglo XX, se han centrado en estudiar ejemplos paradigmáticos de coevolución, es decir, de plantas que dependían de una única especie de polinizador y de polinizadores que dependían de una especie de planta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la polilla de Darwin, eh, las avispillas de los higos o las polillas de las yucas, ¿vale? Estos son ejemplos paradigmáticos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto que las comunidades planta-polinizador, que son sistemas mutualistas, como he dicho antes, donde se establecen interacciones que favorecen tanto a las plantas como a los polinizadores, son sistemas altamente generalizados. Es decir, que tanto las plantas como los polinizadores interaccionan con muchas otras especies. Es decir, un polinizador visita muchas especies de plantas y una planta es visitada por muchas especies de polinizadores. Muy bien. Entonces, siguiendo toda esta evolución histórica del conocimiento de cómo se organizan estas comunidades y las interacciones, en las últimas décadas se han estudiado lo que se conocen como redes ecológicas, que es el conjunto de las especies e interacciones que hay en una comunidad. Es decir, los científicos han pasado de estudiar especies concretas de plantas y especies concretas de polinizadores para ver cómo interaccionaban entre ellos, a estudiar todo el conjunto de especies de plantas y todo el conjunto de especies de polinizadores. Y han visto cómo se organizaban estas interacciones. ¿Sí? Aquí veis una representación gráfica de una red ecológica, ¿sí? El conjunto de polinizadores, el conjunto de plantas y el conjunto de interacciones que se establecen entre ellos. Pues bien, todo este conocimiento ha llegado a establecer una serie de conclusiones en relación a lo que comentábamos antes. ¿Cómo son las interacciones entre especies? ¿Especialistas o generalistas? Pues bien, se ha comprobado que, a ver, que la naturaleza de las interacciones se sitúa en un punto medio. ¿Qué significa esto? Que hay algunas interacciones que son azarosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando una planta es muy abundante, por probabilidad, va a interaccionar con muchos polinizadores, ¿de acuerdo? Pero también se ha visto que hay algunas interacciones que son predecibles, es decir, que hay especies que independientemente de su abundancia, están especializadas, es decir, que dependen de un solo polinizador o que hay polinizadores que dependen o bien de solo una especie de planta o de un grupo taxonómico muy concreto de plantas. Es decir, que la realidad, mediante el estudio de las redes ecológicas, se ha demostrado de que hay sistemas especializados y también sistemas generalizados. Y ahora pongo un ejemplo. Por ejemplo, esto es el Parque Natural del Garraf, en Barcelona, un matorral calcícola dominado por romero, ¿sí? Entonces aquí el romero es súper abundante. También es muy abundante la abeja de la miel, porque hay muchos apicultores. Por lo tanto, se establece una interacción muy abundante entre el romero y la abeja de la miel. Y esta interacción es eminentemente azarosa, porque son especies localmente muy abundantes y por lo tanto que tienen mucha probabilidad de interaccionar entre ellas, ¿sí? Pero después nos encontramos con ejemplos de interacciones predecibles, ¿sí? De sistemas relativamente especializados. Por ejemplo, cuando dos plantas son filogenéticamente muy parecidas, por ejemplo, dos especies de euforbias, tienden a interaccionar con polinizadores muy parecidos, por ejemplo, en este caso hormigas, ¿sí? Después,
Tenemos otro ejemplo de interacciones predecibles que provienen de lo que conocemos como síndromes florales. Son especies de plantas que pueden ser filogenéticamente muy distintas, por ejemplo, de familias diferentes, pero que se han adaptado a atraer a polinizadores parecidos. Por ejemplo, las plantas que tienen flores grandes, con pigmentos muy costosos de producir, como por ejemplo el pigmento violeta, suelen producir mucho polen y néctar para atraer abejas que son muy eficientes polinizando. Son abejas grandes, que se mueven grandes distancias y por lo tanto que la polinización es de una calidad muy grande desde el punto de vista genético, ¿sí? Y por el otro lado tenemos especies de plantas que han optado por la vía opuesta, es decir, de tener flores muy accesibles, sin pigmentos, y por lo tanto que son muy generalistas, que son visitadas prácticamente por todos los polinizadores presentes de la comunidad, ¿sí? Después, si cambiamos las gafas de las plantas por las gafas de los polinizadores tienen preferencias florales. Por ejemplo, los polinizadores eusociales, como la abeja de la miel, ¿sí?, que son grandes, que tienen muchos requerimientos energéticos porque tienen que comer mucho, pero también tienen que mantener el calor de la colmena, tienen preferencias florales por plantas que generan mucho polen y mucho néctar. Y después, por supuesto, hay polinizadores, como por ejemplo esta abeja que tenéis en la fotografía F, que es una abeja solitaria, minera, del género Panurgus, que están especializadas en comer únicamente polen de compuestas. Y por lo tanto, todo esto son ejemplos de interacciones predecibles, de sistemas relativamente especialistas. Bueno, y aquí he puesto algunos más que, por ejemplo, es muy lógico, ¿no? Pero los polinizadores con aparatos bucales largos interaccionan principalmente con flores de corolas profundas, ¿de acuerdo? Esto es el caso de las mariposas. Y evidentemente las especies de polinizadores que vuelan en verano, pues interaccionan con plantas cuya fenología está delimitada en los meses de verano también, ¿de acuerdo? Es decir, son muchos ejemplos de interacciones que son predecibles, de sistemas especializados, ¿sí? Muy bien. Todo esto, ¿por qué os los enseño? Básicamente porque saber cómo se organizan las comunidades de plantas y polinizadores, es decir, saber cómo interaccionan las especies, tiene muchísimas aplicaciones prácticas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que la Asociación Iberozoa pues, está interesada en salir al campo, en conocer la biodiversidad, en poner en valor toda la riqueza de especies, de multitud de grupos de organismos que hay en el campo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ahora imaginémonos que nuestro objetivo es conocer la composición o la riqueza de especies de polinizadores que habitan en un lugar concreto en un momento determinado. Por ejemplo, para hacer un listado de especies y poner en valor la diversidad de un determinado lugar. Uno de los métodos más eficaces para hacer esto son los censos planta polinizador, que consisten en escanear todas las flores de todas las especies de plantas que hay en ese lugar a lo largo de un periodo de tiempo e ir registrando las interacciones que se dan entre las plantas y los polinizadores, y de ahí pues se extraen los datos de abundancia y riqueza de polinizadores de una manera muy sencilla. Muy bien, pues para hacer esto tenemos que tener muy claro cuál es la relación entre las comunidades de flores y las comunidades de polinizadores. Y aquí tenemos un trabajo de referencia, de nuevo, donde se ve muy claramente, sí, y esto se puede encontrar en prácticamente cualquier trabajo, la relación que hay entre la calidad del néctar, en este caso, que es una medida de la diversidad de plantas en flor que hay en la comunidad,
y la riqueza de especies de abejas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los hábitats con más flores, es decir, con más cantidad de flores, pero no solo con más cantidad, sino con más especies de plantas, es decir, con más diversidad, albergan más cantidad y más diversidad de especies de abejas, por los mecanismos que hemos estado explicando antes. Es decir, si yo solo tengo una especie de planta en una comunidad, pues encontraré especies de polinizadores generalistas y algún polinizador especialista de esa planta. Pero si yo voy añadiendo especies de plantas a esa comunidad, ¿de acuerdo? Pues poco a poco iré añadiendo no solo polinizadores generalistas, sino polinizadores que están especializados en esas plantas por multitud de aspectos. Ya pueden ser especialización en la dieta, especialización en la morfología, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos un muestreo de polinizadores, no solo cuantas más flores observemos, sino cuantas más especies de plantas observemos, registraremos más especies de polinizadores, ¿de acuerdo? Nuestro muestreo será más completo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer listados de especies. Muy bien. Y esto desde el punto de vista naturalista, pero desde el punto de vista también naturalista, pero más técnico o más científico, tenemos que, os quería enseñar aquí que no todas las especies de plantas son igual de importantes, ¿sí? Las más conectadas, que son habitualmente las más abundantes, son especies clave para la estabilidad del conjunto de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una especie de planta localmente muy abundante o que está muy conectada por algún otro motivo ecológico, la extinción de esa especie provocará muchísimas extinciones secundarias, que es lo que se ve en este gráfico, ¿de acuerdo? En este gráfico, lo que hicieron estos científicos fue eliminar experimentalmente, ¿de acuerdo? Esto es un modelo matemático, las plantas más conectadas, ¿sí? Y a medida, al principio, se extinguían muchas especies. Después eliminaban la que le sigue en importancia y se extinguían menos especies. Así hasta eliminar a la planta más conectada, que, menos conectada, perdón, que por definición, pues las extinciones secundarias son mucho menores, ¿sí? Entonces, entender esto nos permite establecer estrategias de conservación muy importantes. Por ejemplo, esto es un trabajo que estamos haciendo de polinizadores en ambientes urbanos. Pues uno se puede plantear, ¿cuáles son las plantas más importantes de esta comunidad? ¿De acuerdo? No tienen por qué ser las más abundantes, ¿sí? Pueden ser simplemente las más conectadas. Pues aquí lo que veis es una formalización de los censos planta polinizador que hemos estado explicando antes, ¿sí? Arriba tenéis cada uno de las especies de polinizadores, la amplitud de las barras es proporcional a su abundancia, y abajo tenéis las especies de plantas, ¿sí? Igual, la amplitud de las barras es proporcional a las interacciones que recibe, y las barras grises que hay entre medio son las interacciones. Muy bien, pues nosotros, estudiando estas redes ecológicas y calculando unas métricas que nos dicen qué tan centrales, qué tan importantes son las especies de plantas, ¿sí? Os tenéis que hacer una idea de que estos valores son parecidos al gráfico que os he enseñado antes, ¿sí? En el sentido de que son más importantes las plantas que si experimentalmente las eliminamos, provocan más extinciones secundarias. Pues aquí observamos que en los hábitats naturales las especies de plantas más importantes son
el Dorignium pentaphyllum, el Trifolium. En los hábitats seminaturales, las especies de plantas más importantes son las galactites, y en los hábitats urbanos, que ya veis que las redes ecológicas y por lo tanto las comunidades de polinizadores y plantas se simplifican mucho, la especie de planta más importante es prácticamente la única que hay, que es una planta ornamental y exótica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veis cómo el estudio de las comunidades y las interacciones, y por lo tanto el estudio de las redes ecológicas planta-polinizador, nos permite saber cuáles son las plantas que debemos conservar prioritariamente, porque si estas plantas se extinguiesen, provocarían muchas extinciones secundarias de polinizadores, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues si a alguien se le ocurre hacer algún sembrado o alguna estrategia de recuperación de polinizadores, pues se debería de centrar en estas plantas de aquí, de los hábitats naturales y seminaturales, porque como veis son las que albergan más especies de polinizadores. Muy bien. Otros ejemplos prácticos son conocer qué ocurre cuando llega una nueva planta a una comunidad, como por ejemplo a consecuencia del cambio climático, a consecuencia de una invasión biológica, o como consecuencia, como os he explicado antes, de una medida de gestión cualquiera. Por ejemplo, vamos a recuperar este parque urbano o este talud o este solar y vamos a hacer una plantación de especies autóctonas, ¿no? Pues conocer cómo se organizan las interacciones, qué interacciones emergen a raíz de la llegada de esas especies de plantas, pues nos permite saber cómo va a responder el sistema, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que hicimos nosotros fue simular la llegada de la estepa blanca, de Cistus albidus, en una comunidad de otra especie de estepa, de Cistus salvifolius, simulando un escenario de cambio climático. Entonces, esta planta, Cistus albidus, es una especie de planta súper generalista, es decir, que interacciona con prácticamente todos los polinizadores de la comunidad. ¿Qué pasó aquí? Que atrayó a polinizadores, principalmente a abejorros. No solo eso, sino que facilitó las interacciones al resto de plantas. Como es una planta que facilita, que interacciona con muchos polinizadores, esos polinizadores no solo interaccionan con esa planta, sino que interaccionan también con el resto de plantas de la comunidad, simplemente por las características de la planta que llega, en este caso Cistus albidus. ¿Sí? Y como hemos comentado anteriormente, pues bueno, todos estos cambios pueden cambiar la estructura de las redes ecológicas. Antes os he enseñado una red bipartita, ¿sí? Esas franjas de columnas arriba, que son los polinizadores, y esas franjas de columnas abajo, que son las plantas, y una maraña de interacciones, pero cuando organizamos esas interacciones de manera distinta en módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos son grupos de plantas y polinizadores que interaccionan fuertemente entre ellos. Pues vemos que la introducción del Cistus albidus cambia la estructura modular de las redes ecológicas en un sentido determinado. Pues aquí veis que Cistus albidus interacciona principalmente con la abeja de la miel, pero lo que observamos es que estos abejorros que interaccionaban antes con unas especies determinadas, cuando llegó el Cistus albidus, no solo interaccionaba con el Cistus albidus, como veis en la foto, sino que interaccionaba muchísimo con la lavanda, con lavándulas tuecas. Entonces, todo esto cambió la estructura de la red y, por lo tanto, significa que cambió las interacciones, y que cambien las interacciones significa que los polinizadores interaccionan diferente, y eso conllevó cambios en la polinización.
¿sí? Y, por ejemplo, el tomillo se vio beneficiado, pero la lavanda se vio perjudicada. O sea, esto hay muchos resultados, ¿sí? Pero para que veáis que cuando entra o sale una planta de una comunidad, por el motivo que sea, ¿sí? Saber cómo interaccionan los polinizadores con esa planta nos permite predecir cómo van a cambiar las interacciones entre plantas y polinizadores y si eso va a cambiar la polinización y por lo tanto el éxito reproductivo de las plantas. Y eso tiene una importancia muy grande en la ecología y en la conservación. Otro ejemplo práctico surge de plantearnos lo que pasa no cuando entra una planta, sino cuando desaparece, por ejemplo, por la herbivoría o, por ejemplo, por medidas de gestión, ¿sí? Imaginaos que estamos interesados en eliminar una planta de un talud o eliminar una planta de una comunidad para favorecer a otra, lo que sea. Muy bien, pues esta experiencia surge de un experimento que estamos llevando a cabo con ciervos. Y lo que estamos observando es que los ciervos se alimentan de prácticamente todas las especies de plantas, pero no todas las plantas son iguales. Hay plantas abundantes y generalistas que albergan a polinizadores generalistas, es decir, a polinizadores que interaccionan con esa planta y con otras, ¿sí? Pero también hay plantas raras que albergan a polinizadores especialistas, es decir, a polinizadores que solo interaccionan con esa planta, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Cuando un ciervo se come un tipo de planta, no pasa lo mismo que si se come otro tipo de planta. Y por lo tanto, si nosotros nos planteamos una medida de gestión, a la comunidad de polinizadores no le va a pasar lo mismo si eliminamos una planta que si eliminamos otra planta. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el ciervo se come una planta abundante que alberga a polinizadores generalistas? Que esa especie de polinizador no desaparece porque interacciona con otra planta. ¿Sí? Muy sencillo. Pero, por el contrario, si el ciervo se come una serie de plantas que albergan polinizadores que solo interaccionan con esa especie de planta, no solo desaparece la planta, sino que también desaparecen los polinizadores especialistas asociados, ¿sí? Aquí os he puesto ejemplos de jaras, que son especies súper generalistas, y de alíctidos, que son un grupo de polinizadores que por lo general son generalistas y que si desaparece una especie de planta en la comunidad interaccionan con otra. Pero aquí debajo os he puesto especies de plantas que localmente pueden ser más raras, como compuestas o jasiones o campanulas, que albergan a polinizadores especialistas. Pues aquí respectivamente abejas del género Panurgus, abejas del género Duforea, abejas del género Quelostoma, que si desaparecen sus plantas, por las cuales tienen una especialización porque solo se pueden alimentar de ese polen, pues estas abejas también desaparecen. Por lo tanto, atentos que cuando hacemos alguna medida de gestión para la conservación, hay plantas que pueden ser más importantes para los polinizadores que otras, ¿sí? Y bueno, hasta aquí la charla, ¿vale? Espero bueno, al menos haya logrado transmitir la importancia de conocer cómo interaccionan los polinizadores con las plantas para precisamente esto, conocer un poco más cómo se organizan las comunidades y, centrar los esfuerzos de conservación en conociendo esta diferencia, ¿no? Que hay plantas que son más importantes para los polinizadores que otras. Y ya está. Muchas gracias.
Guau, chulísimo, Carlos. Me ha encantado, ¿eh? Porque es como un mensaje muy directo, ¿no? Que además has explicado de forma muy esquemática, muy sencilla, fácil de entender, porque claro, tú lo has explicado fácil, ¿no? De entender, pero por ejemplo, viendo esos gráficos de redes eh, entre comunidades vegetales y polinizadores, me imagino que el trabajo que tiene que haber detrás de eso es bastante potente, bastante complicado, ¿verdad? Hasta poder llegar a construir uno de esos gráficos. Esa era una de mis preguntas, por ejemplo. Sí, correcto. Hay que pensar que llegar a entender, aún falta mucho, para saber cómo se organizan las comunidades de plantas y polinizadores, pero llegar a entender de manera no completa, pero más concreta cómo se organizan las redes ecológicas requiere de, de esfuerzos computacionales, de cálculos, de patrones en las interacciones muy grandes que solo se han podido realizar en las últimas décadas por los avances en las técnicas informáticas. Ujú, Antes el conocimiento era prácticamente observacional y por lo tanto estaba más basado en estos sistemas más especialistas. ujú, Pero ahora todos estos avances computacionales nos permiten estudiar el conjunto de las especies y las interacciones y por lo tanto saber cómo se ensamblan y saber la importancia relativa de las especies de plantas y polinizadores para la estabilidad del conjunto de las especies. Eso es muy interesante. ujú. Y en los últimos años han ido apareciendo nuevas técnicas y se acabará entendiendo por completo en algún momento. Sí, sí. Ujú, qué bueno, sí, o sea que es un campo emergente, pero que cada vez va a ir ganando Sí, más potencia. Bueno, no sí, lo he sí. mencionado antes, pero por supuesto ahora mismo se abre una ronda de preguntas, reflexiones. Os invito también a desactivar vuestro micrófono si lo preferís. Siempre leemos las preguntas del chat, pero estáis invitados e invitadas a desconectar el micrófono y lanzar las preguntas al aire como mejor prefiréis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entre otras cosas, durante la charla María González, que además es fiel seguidora, creo que lleva siguiendo las charlas de forma bastante constante, ha preguntado que si se podrían compartir algunos de los artículos que, por ejemplo, has mencionado durante la presentación. Esto no hay ningún problema. Yo creo que me ha dejado su email. Más adelante podemos hacer una mini recopilación, ¿no? Tal vez, Carlos, y enviarlos, ¿verdad? Porque ella está interesada en tenerlos Sí, para monitoreo de muy bien. polinizadores urbanos. Sí, os paso la presentación y bueno, simplemente con el título y Google Se son muy sacan un fáciles de montón. acceder. Sí, 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 Sí. totalmente. Bueno, luego hay comentarios positivos, ¿no? Dándote la enhorabuena Miguel dice, enhorabuena por la charla, Carlos, que es muy clara y divulgativa y le ha gustado mucho. Y María pregunta si hay algún tipo de software libre Sí, para poder procesar, pues imagino que este tipo de de datos, información. de información. Ujú. Sí, 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 correcto. Claro, detrás de todos estos resultados hay, ya lo he comentado un poquito antes, pero hay un esfuerzo computacional y estadístico muy grande. Entonces, al menos en ecología, nosotros trabajamos con una plataforma de libre acceso, una plataforma de computación de libre acceso que se llama R en mayúscula, ya está. Y entonces, dentro de R hay, hay una serie de personas que se dedican a programar funciones para analizar determinados conjuntos de datos. ¿Sí? Normalmente esta gente son expertos en el tema que no solo saben de polinizadores, sino que saben de informática y desarrollan sus propios programas. Y estos programas se concentran en ficheros que en las palabras de R se llaman paquetes. ¿Sí? Paquetes. Ujú. Entonces, el paquete de R para analizar redes ecológicas, el más importante se llama bipartite. Bipartite, ¿de acuerdo? Que coge el nombre de una red bipartita. Una red bipartita es lo que os he enseñado yo antes en el ejemplo
esas columnas negras que estaban interconectadas por redes, por interacciones de color gris, pues eso es una red bipartita. Un conjunto de especies de polinizadores arriba, un conjunto de plantas abajo y las interacciones que los conectan. Muy bueno, o sea que actualmente tú estás también utilizando R para este tipo de trabajos, ¿no? ¿O Sí, haríamos alguna cosa? sí. Bueno, a ver, se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero en nuestra escuela normalmente se utiliza esta plataforma porque es de acceso libre y por Sí, lo sí. tanto tú puedes reproducir lo que ha hecho el científico en su trabajo. Lo puedes reproducir para revisarlo o para hacer una cosa similar. Sí. Sí, bueno, lo bueno de R es que muchas veces componer en Internet tipo de código que estás buscando tienes un montón de ejemplos en foros y gente que siempre está resolviendo dudas. Correcto. Sí, O sea que es verdad que es un software que a gusto, cada vez lo utiliza más gente por eso, porque es libre y porque es muy flexible, tiene muchísimas aplicaciones. sí. Bueno, a María le ha servido, porque además lo utiliza en la carrera. Muy bien. Bueno, yo tenía otro tipo de pregunta que, bueno, no sé si imagino si la habéis empezado a explorar, si tenéis pensado explorarla, porque, bueno, particularmente me interesa. Y también sé que en Madrid, por ejemplo, en el IMIDRA, van a empezar un proyecto relacionado también pues, con cargas apícolas. Muy bien. Yo me preguntaba, en este aspecto, Sí. has estado comentando cómo podría afectar, ¿no?, a una comunidad, tanto de polinizadores como vegetal, la entrada o la salida de determinadas especies. Sí. Y me preguntaba si, por ejemplo, se podría predecir el efecto de la entrada de, por ejemplo, Apis mellifera Muy como bien. abeja doméstica Sí, sí, en sí. una comunidad o en un ecosistema que previamente no había estado sometido a esta actividad apícola para la producción de miel y Sí, 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 sí. antes de que suceda. Sí, bueno, de hecho es un ámbito de estudio muy interesante y se han realizado muchos trabajos al respecto en, en la rama de la ecología de la polinización. Y también hay mucho debate al respecto, ¿de acuerdo? Porque la abeja de la miel es una especie de interés económico, eh, es ganado entomológico y por lo tanto tiene un efecto determinado sobre las comunidades de abejas silvestres. Entonces la respuesta es sí, hay mucha bibliografía al respecto y a partir de la cual se pueden extraer conclusiones muy robustas. Vale, para resumir un poco, la abeja de la miel es una especie eusocial, ¿sí? Nos tenemos que imaginar, por lo tanto, que las poblaciones de abeja de la miel son localmente mucho más abundantes que las poblaciones de abejas solitarias. ¿Por qué? Porque una colmena está formada por miles de individuos y una población localmente abundante de abejas solitarias puede constar de pocos centenares de individuos, ¿sí? Luego, eso en cuanto a abundancia. Luego, en cuanto a comportamiento, las abejas de la miel son especies eusociales y, por lo tanto, agresivas y con una capacidad de reclutamiento y de competencia mucho más grande que las abejas solitarias, ¿sí? Hay muchos trabajos que demuestran de manera empírica y por lo tanto de manera rigurosa desde el punto de vista científico que las abejas de la miel tienen un efecto directo negativo sobre las abejas silvestres, mediado principalmente por la explotación de recursos florales, ¿sí? Si yo introduzco abejas de la miel en un sistema donde hay flores que las abejas de la miel explotan activamente y por lo tanto reclutan miles de individuos hacia esas especies de flores, los recursos de esa planta van a disminuir muy rápido y por lo tanto las abejas silvestres que estaban trabajando ahí van a tener que irse a trabajar a otro sitio, ¿sí? Eso significa que las abejas de la miel
sean perjudiciales para las comunidades de polinizadores silvestres. No, es una cuestión de diversidad, de abundancia relativa, ¿de acuerdo? Si introducimos muchísimas abejas de la miel en un sistema natural, eh, eh, la diversidad de abejas va a caer en picado, simplemente porque va a haber un efecto sobre los recursos que se van a hacer limitantes y por lo tanto en ese escenario de competencia la abeja de la miel va a ganar y va a desplazar al resto de polinizadores. Si introducimos un número razonable de abejas de la miel que no suponen no suponen un declive de los recursos florales, todas las especies van a poder coexistir. Estoy hablando de abejas de la miel, pero puedo hablar de cualquier otro tipo de ganado. Puedo hablar de vacas, ¿vale? De ganado de vertebrados. Si no hay vacas, el matorral se cierra, se convierte en un bosque y desaparecen las abejas, porque ahí no hay recursos florales. Pero si introduzco muchas vacas, las vacas se comen toda la vegetación, pisotean el suelo y tampoco hay abejas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un debate no de abeja de la miel sí, abeja de la miel no. Es un debate de diversidad versus dominancia. Los sistemas naturales y los sistemas antropogénicos, como los cultivos, ¿sí? Funcionan mejor con diversidad que con dominancia. ¿Cuál es el escenario peor? Que no haya polinizadores. ¿Cuál es el escenario menos peor? Que solo haya abejas de la miel. ¿Cuál es un mejor escenario? Que solo haya abejas solitarias, porque ahí hay muchas especies y diversidad funcional. Pero ¿cuál es el mejor escenario de todos? Que haya abejas de la miel y abejas solitarias, porque ahí hay incluso aún más diversidad funcional. Especies eusociales, especies solitarias, especies que están activas todo el año, especies que están activas solo en primavera, solo en verano, especies grandes, especies pequeñas, especies que forrajean así, especies que forrajean así. Diversidad es lo importante. Muy bueno, muchísimas gracias, porque me parece una respuesta completísima y Bueno, magnífica, la verdad. yo es que hay mucho debate en el tema Sí, lo es, por eso he sacado, y porque me gusta conocer opiniones. los ecólogos y los apicultores se pelean por, por un Sí, debate que está mal orientado, que precisamente que no es abeja de la miel sí, abeja de la miel no. Es efectivamente, diversidad sí, diversidad no. Y de totalmente. la misma manera que el ganado vacuno o ovino mantiene los hábitats seminaturales abiertos, En buen que son estado. un reservorio de diversidad de polinizadores espectacular, pues las abejas de la miel, que también es ganado, pues con una población razonable y con una diversidad de polinizadores en las que ellas están involucradas que se mantenga en un buen nivel, pues también pueden ser beneficiosas para los sistemas. Genial. Estoy mirando a ver, voy a revisar el chat, a ver si hay una cosilla más. Pero bueno, de momento no. Yo tengo también una pregunta más, porque bueno, imagino que ahora mismo, como me comentaste, estás en plena época de muestreo, ¿verdad? Sí, En campo. correcto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hace nada hubo una charla relacionada con métodos de muestreo. Entonces, Sí. te quería preguntar, la primera pregunta sería, ¿de qué manera estáis realizando estos muestreos ahora mismo? Es decir, ¿estáis haciendo, por ejemplo, pues transectos con receta homológica y observaciones por áreas o estáis utilizando también Pantraps o otro método? Me gustaría saber. Y bueno, y la segunda pregunta es, con estos años que llevas ya saliendo al campo y muestreando polinizadores, me acordaba antes justo, Diego, de que me suena Carlos Hernández Castellano ahora mismo, cuando has empezado a hablar, pues es que tienes también una charla colgada en YouTube que se llama Las abejas del Montseny, Ah, sí, ¿verdad? correcto. De una Sí, hora sí, y sí, pico, sí. que es interesantísimo porque es básicamente una descripción de las abejas silvestres y solitarias que te puedes encontrar en el macizo del Sí, sí, Montseny sí. en Barcelona, que es interesantísimo.
Entonces, bueno, la pregunta es, durante estos años, la segunda, ¿has percibido desde tu parte algún cambio sustancial en las comunidades que te has ido encontrando? O, por ejemplo, en el Montseny, si has tenido la oportunidad de seguir monitoreando un poco o siguiendo las poblaciones, ¿has notado algún tipo de cambio? Muy bien. Vale. Bueno, a ver, en cuanto a los métodos, esto es como siempre. O sea, tú utilizas un método en función de tu pregunta y en tu función de las posibilidades de muestreo que tengas, ¿no? Ujú, Cuando estás interesado en conocer o en evaluar el impacto de algún fenómeno natural sobre las comunidades de plantas ujú, y cómo este impacto mediado a través de las comunidades de plantas y a través de las interacciones que establecen con los polinizadores afectan a las comunidades de polinizadores, pues entonces el método de muestreo más adecuado es el de los censos planta polinizador, porque recoges información de las comunidades de plantas, pero también de las comunidades de polinizadores, ujú, puedes formalizar redes ecológicas, etcétera, etcétera. Si, si únicamente estás interesado en conocer las comunidades de polinizadores en general, pues un método de muestreo adecuado puede ser no solo el de los censos planta polinizador, sino que pueden ser el de los platos de colores ujú, o pan-traps, ¿sí? ujú, Eh, si, si no solo estás interesado en las comunidades de polinizadores, sino que te interesa solo las abejas y solo un grupo concreto de abejas solitarias que nidifican en según qué sitios, pues ujú, puedes montarte un hotel de insectos, ujú, un hotel de abejas, ¿vale? Y instalarlo en el lugar en función en el lugar adecuado en función de tu pregunta. Y eso, ujú. por ejemplo, pues eso te permite caracterizar comunidades no solo de polinizadores, sino de abejas solitarias, que son relativamente difíciles de encontrar en las flores, de una manera sistematizada, eh, incluso estando fuera, porque son métodos de muestreo pasivos. Ujú, sí, Los censos planta polinizador son activos, activos. Ujú, los hoteles de insectos o de abejas son pasivos, pasivos. ¿de acuerdo? Pero básicamente eso, el resumen es que nosotros utilizamos principalmente censos y hoteles de abejas en función de la pregunta que nos hagamos, pero en función también de nuestra capacidad de estar en el sitio o de Claro, estar claro, en claro, dos o claro. tres sitios a la vez, ¿vale? Sí, 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 sí. Y Ujú, bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta de si hemos detectado cambios en las comunidades de polinizadores o en las comunidades de abejas, esto es muy difícil de decir. claro. ¿Por qué? Los ecólogos estamos acostumbrados a realizar experimentos puntuales. Entonces, un Ujú, experimento puntual te permite extraer información para responder una pregunta muy concreta. Pero para evaluar tendencias poblacionales se necesita estar en un mismo sitio 2, 3, 4, 10 o 20 años. Hay muchos ecólogos, ujú. por ejemplo Nacho Bartomeus, que lo tuvisteis en esta rueda de Sí, charlas, la primerita. que han tirado de colecciones entomológicas, en museos o de referencias bibliográficas, etcétera, etcétera, Ujú, y han vuelto a muestrear ahora y han hecho una comparativa, ¿de sí. acuerdo? En términos generales, eh, hay una evidencia científica aclaparadora de que las poblaciones de polinizadores y abejas están en declive y principalmente por un conjunto de factores que les afectan de manera negativa. La pérdida de hábitat, Ujú, las especies invasoras, las plagas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Em, Esto también depende del lugar donde estés, ¿sí? Es decir, si los sistemas naturales son mucho más resilientes y por lo tanto las poblaciones de insectos de esos lugares tienden a ser más estables que
las zonas que están más expuestas a todos estos factores de declive. Pues, por ejemplo, zonas antropizadas o cultivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Tenemos alguna preguntilla por el chat. Bueno, María González ha anotado un comentario diciendo que Óscar Aguado, bueno, que es entomólogo, melitólogo también especializado. Sí, sí, lo conozco. Reconocen, ¿no? Que participó el año pasado en las charlas, además. Pues en una charla de bosques maduros, Sí. también habló de colmenas y bosques y la relación, además, con la avispa asiática, que era muy interesante. Bueno, la avispa asiática, que es otro tema que da Sí, sí, sí. para un rato para hablar, ¿no? Y luego Soledad pregunta a Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre las bandas florales en cultivos agrícolas? Al no ser, por ejemplo, parte de estas bueno, pues semillas que se suelen utilizar o especies que se suelen Vale. sembrar, especies propias o autóctonas de la zona, ¿no? Imagino que son este tipo de paquetes que se venden ya, ¿no? Como márgenes florales. Vale. Pues, ¿qué opinas al respecto de esta medida que se está implementando cada vez más? Muy bien. Bueno, esta segunda pregunta la entiendo. La primera, no sé si es un comentario o No, una era un pregunta. comentario en realidad. Creo que lo de la avispa Vale, muy asiática, bien. para Vale, vale. buscarlo, habrá que buscarlo. Charla de Vale, bosques maduros, muy colmenas y bien. avispa asiática. Eso lo tenemos Sí, para sí. buscarlo. Sí, sí. Bueno, Óscar Aguado es un entomólogo de referencia en toda la península ibérica. Es una persona excelente y un profesional excelente también. Sí. Entonces, bueno, en relación a las bandas florales, pues, es lo que os he comentado antes. O sea, los polinizadores necesitan recursos florales, sustratos de nidificación, material de nidificación, para estar presentes en un sitio, ¿de acuerdo? Entonces, los cultivos agrícolas que tienen elementos que proveen de estos recursos, ¿sí? Son capaces de mantener poblaciones de insectos polinizadores de manera constante en el tiempo y por lo tanto, cuando se produce la floración, esos insectos polinizadores están potencialmente interaccionando con estos cultivos y por lo tanto garantizando la producción de frutos, ¿sí? Esto por una parte. También hay mucha bibliografía al respecto que confirma este argumento. Ahora, a la hora de seleccionar especies para hacer una gestión activa de estas bandas florales, tenemos que ser inteligentes y conocer los requerimientos de estos polinizadores, ¿de acuerdo? Lo óptimo es que una banda floral de un cultivo tenga plantas que florezcan durante todo el año para mantener poblaciones de insectos polinizadores durante todo el año y que por lo tanto haya un servicio de la polinización no en un momento concreto, sino durante todo el año. Después está el tipo de plantas que ponemos. Plantar especies exóticas es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Las especies exóticas, por definición, son especies que aquí llevan muy poco tiempo, ¿sí? Y que lleven poco tiempo significa que no han sido capaces de establecer relaciones de relevancia ecológica y evolutiva con los polinizadores autóctonos de la zona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas plantas solo van a atraer a polinizadores generalistas y principalmente a abejas de la miel y abejorros, que son especies que interaccionan prácticamente con todo, ¿sí? En cambio, si utilizamos mezclas de especies autóctonas, vamos a estar incorporando a nuestros cultivos muchísima diversidad de polinizadores. No solo polinizadores generalistas, que son igualmente buenos, sino a polinizadores especialistas, ¿sí? Que están especializados en utilizar esas especies de plantas y que eventualmente pueden polinizar igual o mejor
nuestros cultivos, ¿sí? Entonces, para maximizar la diversidad de polinizadores y la función de polinización y el servicio ecosistémico de la polinización, que el servicio es dinero, en los cultivos, tenemos que optar por fomentar recursos florales de crecimiento espontáneo o sembrado de especies autóctonas que maximicen la diversidad, es decir, que atraigan a polinizadores generalistas y especialistas de la zona. ¿Sí? Esto se ve muy claro en los ambientes urbanos. En los ambientes urbanos, en muchos jardines se plantan especies exóticas con el pretexto de ser jardines de polinizadores. Y ahí solo van abejas de la miel, porque son las únicas que lo explotan todos. En cambio, en márgenes de caminos donde hay vegetación ruderal espontánea, no solo hay abejas de la miel, hay abejas especialistas y 50 especies más. Entonces, una estrategia no solo eficaz, sino económica para maximizar, para potenciar las comunidades de polinizadores, conservar la función de polinización y potenciar el servicio de la polinización es asilvestrar los ambientes urbanos y asilvestrar los ambientes agrícolas. ¿De acuerdo? Genial. No, me parece que estás otorgando unas respuestas, vamos, maravillosas. Dice Soledad. Muchas gracias, Carlos. Muy claro. Sí, sí, muy claro, muy conciso. Es que... Bueno, yo esto lo digo, o sea, no es mi opinión. Quiero No, 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 por decir, supuesto, estás basada en... intentamos trabajar, bueno, Sí, no intentamos trabajar, tenemos la obligación de trabajar siempre con datos. Y, y tanto la bibliografía como nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Que esto se traslada en trabajos científicos que están revisados por gente que comprueba que lo que decimos es verdad, apunta en esta dirección. Entonces, es importante pues, divulgar este conocimiento a través de asociaciones como esta para que todo este conocimiento no solo se quede en el mundo académico, sino que vaya también al mundo técnico, al mundo de la administración y a la gente de a pie, a naturalistas, a gente interesada en estas comunidades, a todos los lugares, básicamente. Sí, sí. genial. Bueno, pues yo creo que salvo que haya más preguntas por parte de los participantes, es una forma perfecta de cerrar de momento esta charla. La Muy verdad, bien. con este mensaje que acabas de enviar, yo simplemente por mi parte recordar que la semana que viene, el martes a las 6, tendremos la última charla de estas jornadas. Darte las gracias, Carlos, porque me parece que ha sido una charla directa, sencilla, eficaz y que con un mensaje que cale, que es muy importante. Y muchas gracias a los participantes por asistir y por colaborar con, bueno, pues contribuir con preguntas, reflexiones, comentarios que siempre nos ayudan a ir creciendo más en todos los aspectos. Así que nada, con esto detengo la grabación. Muy bien.